Bueno, buenos días a todos. El tercer encuentro online de testers, de habla hispana, tema central, Agile Testing. Tenemos gente de Montevideo, Uruguay, de Buenos Aires, de El Salvador, de México, y faltan aún que entren interesados de Ecuador, de Perú, de España. Bueno, eh, ojalá puedan lograr entrar, ¿sí? Y también de Colombia, falta gente. Lo primero que voy a hacer es compartirles un mapa conceptual en donde les voy a lanzar un par de disparadores para que podamos trabajar en consecuencia. Después les voy a mostrar una presentación y después abro el debate para que los que quieran dar sus experiencias, bienvenido a ser, ¿verdad? Esa es la dinámica, algo muy sencillo. Bueno, para que me confirmen, todos están viendo este mapa conceptual, ¿verdad? Perfecto, buenísimo. Eso, manden chat, así podemos... Eso, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, los primeros disparadores que quiero mencionar son los siguientes. Lo que tengo en campanita son nuevas, hay novedades dentro de este mind map, ¿sí? Una de las novedades es que Majo, de Buenos Aires, Argentina, nos envió el encuentro pasado una serie de enlaces a una herramienta, ¿sí? Es un módulo para Jira. Corregime en todo caso, Majo, si algo me equivoco, por favor, en donde están los enlaces a cada uno de estos tópicos. Un overview, un create test, un planning test cycles, bueno, ejecución de pruebas, traqueo, métricas. Cada uno de estos tópicos tiene como acá un enlace a España que tiene video en donde se puede estar viendo en cuestión el aprendizaje. Ot ¿Sí, Majo? No. Capaz que había entrado alguien. No puedo ver los que entran. Y después están las herramientas que, que están extraídas de distintas fuentes de internet que yo el encuentro pasado había listado, ¿sí? Acá hay todas unas herramientas open source y licenciadas que se utilizan para estos modelos. Bien, la otra novedad es, yo quise ver qué experiencias hay respecto al tema que nosotros estamos tratando y debatiendo. Entonces googleé si había workshops, ¿sí? Y me encontré con que sí, hay bastantes, pero no tanto por estos lados, ¿no? No tanto por Latinoamérica, cosa que me resulta interesante porque es como que si somos los iniciadores de esto, ¿no? Hay experiencias en Agile, pero enfocados para desarrollo, pero no para testing, no para nuestra área. Hay muy poco, muy poco. Entonces, algunas, algunas imágenes, ¿sí? A ver, perdón. Em, Hay una empresa acá en Argentina que se llama Clear, que hace este tipo de eventos, pero como le digo recién, son abocados a desarrollo. Eh, ¿Ven? Acá están todos los participantes con determinados juegos, ¿sí? Hay mucha lúdica acá para ir aprendiendo e ir incorporando los nuevos conceptos, las dinámicas y las tareas concretas que después van a realizar cada uno de ellos en su diario, bien digo. Bueno, este se lo mostré. ¿Sí? Y así van jugando, ¿ven? Introducción a Scrum, análisis y estimación con Scrum, desarrollo de software, pero repito, todos los títulos son enfocados para los desarrolladores. Vamos a
ese tema, ¿no? Pero digo, no hay evidencias que refieran a testers. Y acá un taller de facilitación gráfica. Cuán importante es como poder la, el trabajo de una persona si lo hace mediante gráficas, mediante dibujos, mediante mind maps. Es muy importante, es un tema que algunos apoyan y otros no. Yo soy de los que lo apoyan, ¿sí? Son corrientes, ¿eh? Son corrientes. Acá todo se respeta. Otras experiencias, ya en Europa es esto, donde ya hay workshops de Agile Testing, o sea, acá son específicos, ¿sí? No es como en los casos anteriores, en donde refiere a los desarrolladores. Acá son dirigidos a los testers. La temática, los puntos principales del workshop, ¿sí? Aspectos básicos, seguramente tratan los conceptos de requerimientos y de historias de usuarios, la planificación de los procesos de prueba, la técnica del testing exploratorio, la automatización de procesos, ejercitaciones, ¿sí? Y, por supuesto, como en todo workshop, ¿no? O sea, cuál es la idea de cómo van a salir los testers ágiles después de este workshop, con el conocimiento correspondiente, el entendimiento, ese sentimiento que lo hace posible que se incorpore rápidamente a un proyecto ágil, ¿no? Y por supuesto el know-how, todo el conocimiento y las habilidades para ser más eficientes, ¿no? Bueno, hasta acá, ¿alguien desea dar un tipo de presión o sigo adelante con roles? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así en workshop, en talleres o no? ¿Quién quiere hablar? Sí, yo sigo, ¿eh? Esto no creo que sea un monólogo, ¿eh? Yo primero hago una introducción y después ya me callo para que hablen todos. Bueno, ok, sigo entonces. Eh, bueno, esto como disparadores, ¿sí? O sea que experiencias en workshops de Agile Testing hay. Hay en otras latitudes. He encontrado muy poco, casi nada, en nuestras latitudes. Hay muy pocas experiencias del nivel que uno esperaría tener como hay en otras latitudes. Entonces, ¿por qué no comenzar nosotros a sembrar esa semilla para espacio, no solamente virtual, sino físico, para pensar en el día de mañana, o sea, en muy corto tiempo, tener un espacio así, ¿no? Les dejo ahí la pelotita picando. Bueno, una de los temas que quería también lanzar a, a recomendación de una de las chicas es también que definamos quiénes están, digamos, conformando el equipo de un proyecto ágil, ¿no? Porque vamos, no, capaz que no muchos de nosotros hemos podido trabajar en un proyecto ágil y lo vemos de lejos, ¿no? Entonces sirve que medianamente tengamos idea de que tenemos, como en todos los casos, a nuestros usuarios. Tenemos un CEO, ¿sí? Tenemos un dueño de producto, que es al equipo Scrum, al equipo ágil, básicamente, ¿sí? En donde cada uno de estos actores se hace una cierta cantidad de preguntas referidas al proyecto, como las vemos acá. Y esas preguntas son las que enmarcan de alguna manera el alcance de su participación y función, ¿sí? Otra imagen que me resultó bastante buena es esta, ¿no? O sea, ¿en qué instancia o qué estadios son los que abarcan cada uno de estos actores, ¿sí? Tenemos las tareas, las historias de usuarios, las historias de usuarios propiamente dichas, los objetivos, ¿sí? Enmarcado de lo que es un roadmap,
un mapa de ruta por el negocio, ¿sí? Y cómo interviene cada uno de los actores. Por último, otra figurita que anda apoyando en internet, en donde medianamente eh, incorpora el Scrum Master y a los stakeholders, o sea, todas aquellas personas que de alguna manera u otra están involucradas en el proyecto, ¿sí? A las que nosotros, como testers ágiles, tenemos que también tratar, ¿sí? Bueno, hasta aquí el disparo de ideas. Vuelvo acá, estopeo el yareo. Se han incorporado personas. Juan Carlos Marín, desde Medellín. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Puedes hablar? Hola Juan Carlos, ¿puedes hablar? Aló, ¿me escuchas? Perfectamente, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos Okay. días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenido, Oh, Juan Carlos. muchas gracias, hombre. Me siento muy contento de poder estar en esta experiencia por primera vez. Muchas gracias, qué bueno. Pude entrar hace unos minutos, había tenido algunas dificultades con la recepción de la invitación, pero heme aquí, muy interesado en pues poder adelantar una conversación con ustedes sobre este tema tan importante. Muchas gracias. No, por favor, Juan Carlos, y como les dije al resto, cuando sientas la necesidad de dejar un comentario, de hacer un aporte, bienvenido a hacer, ¿sí? ¿Ok? Ok, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces, habiendo lanzado esos disparadores, te voy a... Ahí está. Habiendo lanzado los disparadores, chicos, eh, sigo pensando, ¿no? O sea, ¿por qué motivo en otras latitudes, en otras zonas, en Europa, en Estados Unidos, existen estos workshops, estos talleres de agilismo, pero para testers, y no tenemos acá en Latinoamérica? ¿Por qué razón? Entonces, esa es una pequeña semilla que dejo ahí. Ahora, el objeto de estas reuniones, para después seguir adelante y avanzando con otros tópicos, pero tratemos de ver bien todo lo que significa Agile Project, proyectos ágiles, es que cada uno de nosotros, por lo menos salgamos de estos debates, habiendo obtenido otro conocimiento más que lo apliquemos a nuestras tareas. Entonces, digo, en cada uno de los, voy a habilitar la cámara para que por lo menos conozcan, me conozcan, ¿sí? Eh, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sigo Bienvenido, algo? Jesús. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Acá están presentes diferentes personas de Montevideo, de Buenos Aires, de El Salvador, de Colombia, de México, falta de Ecuador. O sea, gracias a Dios, muchos testers, muchos QA, como se suele decir, de diferentes zonas de Latinoamérica se están incorporando a estas sesiones, y eso significa que hay mucha necesidad de poder comunicarse entre nosotros y quieren un espacio como el que estamos abriendo nosotros. Eso es muy bueno. Bueno, voy a deshabilitar la cámara, por lo menos ya me conocen como soy, pero digo, para dar una vueltita nada más de rosca y dejarles esta idea. Pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay talleres en Latinoamérica referidos a agilismo, pero enfocados a testers? Pregunto, ¿no? Después, para poder obtener este beneficio, esta ganancia en estas reuniones, tenemos que conocer estos conceptos primarios, como para después aplicarlos y bajarlos al terreno, ¿sí? Sobre proyectos ágiles. Por ese motivo, lancé esas imágenes a modo de disparadores. ¿Cuáles son los roles dentro de un equipo de proyectos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que hemos estado en proyectos en cascada, los tradicionales, dentro de todo, cuando nos enfrentamos con proyectos ágiles, nos desacomodan las ideas, porque el agilismo es
algo distinto al cascada. En el agilismo, el tester debe salir de su posición de confort. Debe no solamente comunicarse con el product owner, sino también debe comunicarse con los desarrolladores, con los usuarios, con los clientes, con los stakeholders. Tiene que hablar, tiene que comunicarse. O sea, hay muchos testers que han entrado en esta profesión porque se imaginaban que iban a estar como muchos desarrolladores en un escritorio solo ahí y manejando cierta comunicación con ciertos miembros de equipo. En los proyectos ágiles no es así. O sea, en los proyectos ágiles uno tiene que moverse, uno tiene que uno tiene que enfrentar los desafíos, uno tiene que resolver en el día a día, en la hora a hora, ¿sí? Por ese motivo es muy importante que el tester de hoy adquiera esas habilidades blandas que hace un tiempo no las tenía y que la universidad lamentablemente no las ofrece. Habilidades para poder comunicarse verbalmente y de manera escrita bien, y más ahora con estas cuestiones de la globalización, en donde uno también tiene que estar hablando con otros pares de otras latitudes, en donde el neutro es muy importante, y hablemos de inglés. Entonces, hay toda una serie de habilidades que el tester ágil debe tener, como así también habilidades técnicas. Porque acá los testing manual tiene un espacio muy reducido, pues ya acá hay testing automatizado. Hasta acá hago un comentario porque pasaría a la presentación, a una presentación breve, para después ya abrir el debate. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de algo de todo esto? Hola. Sí, ¿quién habla? Juan Carlos. Sí. Sí, mira, quiero hacerte un comentario. Aquí en Medellín, efectivamente existe pues una gran fuerza en torno al tema ágil, también solo en desarrollo. En Medellín, en Colombia, en Medellín, creo que es una de las ciudades en las que más empresas de pruebas de software vas a encontrar. Hay alrededor de 13 empresas de pruebas de software para un espacio muy pequeño. No sé si conocen pues Medellín. Medellín es una ciudad importante en Colombia, pero no es la más grande. Sin embargo, las empresas de desarrollo se han volcado pues al tema ágil y malinterpretado el tema, han decidido que son sus desarrolladores de software quienes tienen que aprender a probar. Y se han presentado pues casos muy específicos en empresas de desarrollo que, dada esta circunstancia, lo que han hecho es deshacerse o prescindir de los servicios de sus equipos de pruebas internos y más bien entrenar a sus desarrolladores en pruebas o entrenar a los anteriores probadores de software en desarrollo. Entonces, la tendencia ágil aquí en Medellín, pues la que más se usa es Scrum, muy poco XP y algunas prácticas de Kanban. Y en las descripciones de estas metodologías, de estas prácticas ágiles, no es muy explícita la participación del probador. Y eso hace pues que en el afán de adoptar la práctica para ahorrar dinero, para ganar clientes, etcétera, pues se desvirtúe esa participación y entremos en una aplicación inadecuada del método y que los testers pues vayan perdiendo esa participación. Eso pues es mi primer comentario. Segundo, sin embargo, existen otras empresas que han estado invitándonos. En el caso de nosotros, yo trabajo para una empresa que se llama Sequal S.A., que trabaja en temas de pruebas de software, y ellos pues han notado que la ausencia del probador genera efectivamente ciertas debilidades en el producto. Entonces nos han invitado a generar un espacio tipo laboratorio en el que ellos mantengan sus prácticas ágiles, pero que nosotros encontremos la manera de adaptarnos a esa forma y diseñemos un modelo en el que podamos caber. Y mi tercer aporte sobre el tema es que la forma en la que han estado tratando de que los testers se adecúen o se adapten a los procesos ágiles de desarrollo ha sido más bien que ellos como desarrolladores usan prácticas tipo TDD y ATDD, en las que el desarrollador, desde el diseño de la solución, desde el sprint, en el caso del Scrum, diseñan los casos y los programan usando herramientas
Perdón. Aló. Discúlpame. Ok. Entonces, son los desarrolladores quienes están haciendo las pruebas desde una perspectiva o desde un enfoque TDD o ATDD para, pues usando, entiendo que hay una herramienta que se llama JBehavior o Concouver, y son empresas muy importantes pues acá en Medellín que están haciendo este tipo de cosas. Entonces sí se empieza como a desplazar un poquito la participación del tester por no contar con esos espacios como los que tú mencionas, porque la gente se concentra en obtener el producto software, en garantizar que sus desarrolladores los entregan probados y con buena calidad, pero los testers no tienen claridad sobre la forma en la que deben participar en este tipo de tendencias. Esos son mis tres aportes iniciales, respetado. Muchas gracias, Juan Carlos. Es muy interesante lo que acabas de mencionar porque justamente parte de estos comentarios son los que pensaba mostrarles ahora, más que nada como preocupaciones. Qué interesante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la base de lo que ha manifestado Juan Carlos? Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, Paola. Hola, buen día, ¿se escucha? Perfectamente, Paola, perfectamente. De México. Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Discúlpame. Disculpen que recién pude entrar si no tenía problemas con la conexión y es la primera vez que entro a la reunión, así que, bueno, escuchando un poquito a los chicos. Igualmente estuve escuchando los audios y todo, por eso me pareció re interesante como para participar. Perfecto. Bueno, ¿algún comentario de lo que acaba de decir Jesús? Perdón, Juan Carlos. Recién entré, así que te digo, fueron 2 minutos que me estaba ubicando en qué tema estaban, así que por ahora ningún comentario. Ok, gracias. Vamos a hacerle la palabra a Paola que quiere hablar entonces. Paola, tienes la palabra, por supuesto. Gracias a todos. Bueno, principalmente es dar ahora la visión en el lado de México para que tengamos diferentes perspectivas. Ya compartimos, nos compartió su experiencia Juan Carlos, la verdad digo muy enriquecedor lo que nos comenta acerca de Colombia. En el caso de México, yo me encuentro trabajando para una fábrica de pruebas y en la cual trabajamos para un cliente bancario que la verdad está ahorita apenas haciendo una migración de metodología en la cuestión de testing. En este caso estamos apenas adaptándonos a la metodología ágil. Nosotros estamos trabajando todavía hasta el momento con cascada. Hacemos pruebas manuales principalmente y se está involucrando en la automatización. Desafortunadamente, en el caso de, como comentabas, de las pruebas manuales, sí se está llegando a tener un impacto fuerte debido a los tiempos, a las estimaciones de costos, de entregas, y bueno, esto nos ha estado generando una cuestión de tiempo y costos, ¿no? Como tal, aquí en México apenas se está involucrando esa metodología ágil y la verdad es que ha sido un cambio un poco drástico, pero bueno, ahí la llevamos. En el caso de las pruebas que yo llevo es en el lenguaje de COBOL, entonces es un poco más complejo el lado de las pruebas porque es caja negra y esto nos ha involucrado que las pruebas manuales todavía no se eliminen, pero pues yo creo que a futuro ya llevamos esa inclinación de automatizar todo. Entonces quería yo compartir la experiencia que tengo del lado de México y bueno, tener esas dos visiones en cuestión de las pruebas manuales que ahorita ya están teniendo impacto y que apenas ahorita la cuestión de migración de metodología obviamente está impactando en cuestión de equipo laboral, ¿no? En preparación, en conocimiento. Y como mencionabas también metodología ágil, en cuestión de testing hay muy poco y eso nos está impactando. Entonces esa es mi experiencia. Muchas gracias, Paola. Realmente cada vez me va gustando más esto que estamos haciendo entre todos.
cada vez me siento más satisfecho de haber disparado esta pequeña semilla para que otros se sumen a este proyecto. Les agradezco mucho, muchachos, chicas, les agradezco mucho. Bueno, no me voy a poner sentimental ni nostalgioso en estas horas de la mañana. Vamos a seguir avanzando entonces. Le voy a mostrar Gustavo, José. Sí, José. creo que Jesús también quería hablar ahí. Dime. Luego Jesús. tengo parte yo. Ok. Jesús, ¿quieres hablar? Sí, Jesús. Vete, hable nomás. Hable, amigo, hable. Sí, bueno, buenos días a todos, ¿no? A mí me gusta la propuesta aquí de Gustavo, de poder reunirnos y compartir experiencias. En mi caso, yo trabajo en una empresa de retail en México. Estamos trabajando básicamente con proyectos en tipo cascada en la parte de testing de software. Estamos haciendo una variación ahí entre lo que es ágil y lo que es cascada, pero sin dejar de meternos, sin meternos exactamente en lo que es Scrum. En nuestro caso llevamos pruebas manuales y llevamos pruebas automatizadas. Ahí yo les podría compartir que las pruebas manuales no desaparecen, se complementan con las pruebas automatizadas. Lo que sí es cierto es que el perfil de tester que estamos ahorita nosotros, digamos, ya contratando a partir de lo que es la automatización, ya tiene que tener un perfil también de desarrollador, no nada más de tester. Tradicionalmente en el área de tester se contrataba personas que no sabían programar o que no les gustaba programar, pero eso ya cambió con el avance de la misma tecnología y los avances en testing. Entonces ahí les podría compartir que pruebas manuales no las quitamos, ya tenemos nosotros más de un año con la implementación de la automatización y hay proyectos donde no se puede automatizar completamente, hay sistemas que se automatizan, otros que se semi-automatizan y también depende mucho del factor tiempo en el que nosotros podemos decidir automatizar o no. Entonces, en conclusión les podría decir, las pruebas manuales no desaparecen en nuestra empresa, se complementan. Bien, Jesús. Muy bien, ¿eh? O sea, indudablemente hay una variedad de escenarios que todos nosotros debemos estar gestionando dependiendo del skill que tengamos y dependiendo de la función que tengamos dentro del área. E indudablemente tenemos y debemos estar abriendo estos caminos para que nuestra profesión día a día se profesionalice, se siga actualizando y siga evolucionando para ofrecer y otorgar más valor al negocio y para que realmente nos consideren todos, ¿sí? Gracias a Dios, en estos últimos tiempos ha evolucionado el QA y el QC, pero todavía falta. Creo que en la cabeza y en la mente de muchos todavía no nos consideran como deberían considerarnos. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y este tipo de eventos que estamos organizando, este tipo de espacios que hacemos nosotros, es indudable que va a generar movimiento, porque cada uno de nosotros a su vez habla con por lo menos una persona de esto. Esa persona que escucha a su vez va a hablar con otra persona y así se va generando ese pequeño movimiento en la ola que cuando uno tira una piedra en un lago, en un río, en un cantero, ¿no? Majo, estás muy callada, eso me intriga, Majo. ¿Todo bien? Todo perfecto, pero me encanta que a diferencia de la reunión anterior, hay más gente con ganas de hablar y participar, lo cual es genial. Si no, estamos los dos haciendo un monólogo. Iba escuchando y había cosas que decía, uy, sí, eso ya lo viví, uy, esas cosas también pasan. Digo, hay como muchas experiencias que se van dando y yo creo que toda esta diversidad de cosas que van pasando en las distintas compañías, organizaciones, empresas, grupos de desarrollo, factories y demás, tiene que ver mucho con la madurez y el entendimiento que vamos teniendo y aprendiendo sobre la marcha.
Yo creo que sistemas es una de esas áreas en las que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Todo el tiempo aparece la bala de plata con la solución mágica y todo el mundo corre atrás de eso y trata de implementarlo mientras aprende. Entonces, eso nos lleva a, bueno, a equivocarnos, a experimentar distintas cosas, a probar con modelos que a lo mejor no eran del todo eficientes. Esto que comentaba Juan Carlos al principio, ¿no? De que hay lugares donde dicen, no, ¿para qué queremos a la gente de testing? No, los desarrolladores que aprendan a probar y demás. Es algo bastante común. Este tema de antes vos mostrabas el slide con los roles, ¿no? Y uno en los roles ve el equipo. Está muy bien identificado el product owner, los usuarios, es decir, después el equipo. Y da la sensación de que el equipo, bueno, hace todo. Y queda este falso entendimiento de que todos hacen todo y que todos tienen que saber hacer todo. Y la verdad es que ahí, otra vez, tiene que ver con la madurez de los equipos. Pero algo que yo he discutido, digo discutido porque hago la traducción del inglés, ¿no? Estas discussions que uno tiene. Hemos charlado y debatido bastante en muchos grupos y con muchos clientes este tema de todos tienen que saber todo, sí o no. Yo en ese sentido soy de las que apoya la moción de la especialización. Yo creo que cuando uno se especializa en algo, logra sacar lo mejor de eso. Y que haya justamente cuando habla del equipo es porque con la especialización que tiene cada uno puede contribuir como equipo a hacer algo muy bueno. Entonces, si cada uno se especializa en algo, entiende lo que hacen los demás y trabajamos en conjunto, generamos una sinergia que es muy distinta a que todos traten de hacer todo, porque nadie le va a salir todo por facilidades, uno se va a sentir más cómodo con el código, otro se va a sentir más cómodo con lo funcional. Digo, hay como distintos perfiles y distintas cosas que, bueno, por eso también somos personas, ¿no? Cada uno va encontrando un área en la que se siente más cómodo y en la que siente que tiene más capacidades para desarrollar. Entonces me parece que eso es lo que uno tiene que tratar de rescatar cuando se habla del equipo, ¿no? En esto de los roles en Agile. El equipo sigue siendo un conjunto de personas, cada uno con sus fortalezas, y lo que tenemos que sacar es lo mejor de cada una de esas fortalezas. Entonces, ir teniendo distintas visiones dentro del equipo que nos ayuden a entender mejor a nuestro usuario, a nuestro cliente, y podamos construir un producto mejor, es lo que hace que Agile sea justamente un éxito. Porque si no, es como que pasa con estos equipos que todos hacen todo, que el desarrollador te prueba, testea y hace todo. Llega un momento en el que, digamos, valida el propio código que entendió que tenía que hacer, y llega un momento en que seguramente, y por eso existe el área de testing, va a haber cosas que se les van a escapar también. Y esta tendencia de automaticemos todo es lo mismo. Uno puede automatizar, obviamente que para automatizar es un proceso manual previo, pero una vez que las cosas están automatizadas, es una máquina, es un robot, no lo va a razonar, no lo va a pensar, y creo que siempre es necesario esa mirada, ¿no? Con el cerebro, esa mirada de usuario, esa mirada de buscar otras cosas y de encontrar otras cosas. Y ahí aparece el testing exploratorio, que creo que en Agile es como muy necesario. No es vamos viendo. Creo que para hacer un testing exploratorio bueno, realmente uno también tiene que estar muy capacitado y tiene que estar súper afilado en las cositas que puede buscar, en las cosas que puede complementar a todo ese testing automatizado. Así que bueno, pero digo, son experiencias que uno va viviendo. Yo la otra vez participé de un curso que daba una persona en Estados Unidos que tiene escritos libros y da muchas charlas, todo. La verdad que fue un curso muy interesante, que era justamente cómo transicionar de el testing tradicional a Agile. Y yo le preguntaba, digo, ¿qué pasa? ¿Qué haces en estos casos donde tenés el planteo de que todos tienen que hacer todo, los dejás que hagan, que prueben, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué acción uno toma? Y él me decía, mira, no está mal que la gente intente ir por ese camino, porque van a empezar a entender qué es lo que hace el otro, y en algún momento la misma madurez del equipo va a darse cuenta que todos hacer todo no tiene mucho sentido, que hay cosas que igual se les están escapando y vuelven a la experimentación. Pero no deja de ser bueno que lo experimenten, porque ayuda al compromiso, ayuda a entender esta sinergia de equipo. Digo, está bueno, o sea, lo que él me decía tiene razón, está bueno, pero digo,
del otro lado tenemos un cliente, tenemos un usuario que está esperando un producto y nosotros no tenemos tiempo de experimentar y a ver si nos parece mejor esto o lo otro. Entonces es muy difícil encontrar el balance, ¿no? El término medio en el que crecemos como equipos y por el otro lado seguimos brindando un servicio, porque en definitiva nosotros lo que hacemos es brindar servicios. O sea, no hacemos cosas porque nos gustan ni nada más, sino que estamos brindando un servicio. Pero bueno, estos encuentros, estas charlas, estar capacitado, creo que son cosas que nos ayudan a abrir un poco la cabeza, a escuchar otras ideas, ver otras implementaciones, otras experiencias, y eso es lo que nos enriquece para seguir mejorando, ¿no? Me parece que es el punto, y está bueno que ahora somos más y que se sumó más gente, que hay muchas más experiencias para compartir, así que la verdad que está bueno el encuentro. Wow, amazing. Impresionante lo tuyo, Majo. Impresionante. Bueno, a ver, les propongo algo. Voy a abrir la presentación, la voy a recorrer rápidamente, 10 minutos, 15 minutos. Seguramente van a encontrar algunos puntos que hasta el momento hemos debatido, hemos hablado, algunos de ustedes lo han dicho, y seguramente por otra parte va a dar lugar a que nos disparen otras ideas. De esa manera, en la última hora o últimos 45 minutos, me gustaría ver si podemos comenzar a bajar a terreno, como solemos decir, si podemos comenzar a profundizar, pero no demasiado, e ir cerrando, en la medida que podamos, algún tema, o por lo menos intentar hoy, en esta última hora, ir cerrando algunos conceptos para que nos queden bien en firme, y así seguir avanzando para el próximo encuentro con algo más de todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería la idea que propusimos en su momento en el primer encuentro que tuvimos, en donde definimos con muchos de ustedes? Hay toda una serie de áreas de conocimiento que nosotros queremos abarcar en estos encuentros, muchos tópicos. Bueno, el que recibió mayor voto fue justamente Agile Testing. Por ese motivo hemos comenzado acá. El objetivo es poder entre nosotros aprender, poder entre nosotros ejercitar, poder entre nosotros, si lo lográramos, hacer una especie de role-playing, como para que sepamos cómo enfrentar una determinada ceremonia, o el alcance de una ceremonia, o ese tipo de situaciones que se dan en todo proyecto ágil. Y cuál sería el ideal, ¿sí? Mostrar de qué manera, por ejemplo, una suite de herramientas o una herramienta puede estar gestionando algún aspecto en este modelo de proyecto ágil. Por ese motivo, hay dos vertientes, como todos sabemos, open source y licenciados, ¿no? En base a eso, Majo, la vez pasada nos mostró, y por eso yo lo incluí en el mapa conceptual, el software que es el módulo para Jira, que vamos a ver si podemos de alguna manera mostrar algo. Y por el otro lado está Open Source, en donde con José del Salvador estamos viendo la forma de poder mostrar también algo así, ¿no? Yo por otra parte, ayer he contratado un servicio de cloud y con mi socio estamos comenzando a instalar, configurar y integrar algunas herramientas que no solamente sirven para los cursos que damos, sino también para nuestras experiencias, y ver de qué manera se puede estar integrando Redmine, TestLink, Mantis, Cucumber, ¿sí? Porque en definitiva todas estas herramientas son las que se utilizan, ¿no? Hay otras hay muchas más, pero como no podemos abarcar todo, ¿cuál sería la idea? Poder lograr, si entre todos, que gracias a Dios somos bastantes, poder lograr generar algún espacio para poder manejar una de estas herramientas y para poder mostrar cómo gestionar un test ágil con estas herramientas. Karina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás incorporado recién? Puedes hablar, Your line is now unmuted.
Karina. Bueno, me parece que se le complica. Bueno, nada. Voy a mostrar la presentación. Les repito, seguramente muchos de los puntos que veamos acá, esto se me está pasando automáticamente y no quiero que se me pase automáticamente. Algunos puntos básicos, ¿sí? El juego entre procesos y los probadores. ¿Quién se incorporó? A ver, disculpen, ¿no? Estoy solo con esto. No. No, sí, cierto, Karina no te escucha. No me escuchan, no. Disculpen, ¿eh? Este es el famoso apagar y encender, más o menos, salir y volver a entrar. Bueno, algunos temas que hay en esta breve presentación y que va a dar lugar seguramente a disparo de ideas. Agilismo contra cascada, integración continua, la construcción, la automatización de las pruebas, la gestión con automatización, la administración de los casos de prueba, el famoso cuadrante ágil, mini proyectos ágiles, o sea, la mini cascada que a veces se hace, el tema, ninguna automatización, ágil solo durante desarrollo, y de la cascada a ágil, ¿cómo hacemos esa transición? ¿Cómo es la cooperación entre el tester y el desarrollador? Y por último, las preocupaciones que tiene todo tester cuando se tiene que estar enfrentando a este nuevo modelo, ¿sí? Algo de todo esto estuvimos hasta el momento charlando. Claro, Juan Carlos, funcionó. Es así. Es la bala de plata nuestra. Apagar y encender o salir y volver a entrar. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Bueno, algunos conceptos que todos los tenemos, pero alguna vez nos olvidamos, ¿no? Que el aseguramiento de la calidad no es más que prevenir defectos y medirlos. Mientras que el control de la calidad, testing, ¿sí? Es detectar los defectos y ofrecer métricas para que el aseguramiento de la calidad los tome y comience a trabajar en consecuencia. Digo esto porque acá en Argentina, no sé, en otros lugares de Latinoamérica, cuando hablan de QA lo refieren a testing y no es así. O sea, hasta en las búsquedas laborales acá en Argentina, muchas ofertas. Yo que administro un grupo de discusión en LinkedIn, QA and Testing and QA, hay ofertas de oficinas de reclutamiento en donde piden QA, pero todo lo que están solicitando refiere a testing. Pero bueno, es parte de los cambios que hay que provocar, ¿no? Esto me está volviendo loco. Principios. Estos principios ya lo habíamos nosotros conversado en el anterior encuentro. De todas formas, lo repito. A ver quién está entrando acá. Sí, eso mismo. Sí, QA es igual a testing. No estamos de acuerdo, pero vamos cambiando esto. Sí, Juan Carlos, es así. Es un trabajo. Hay que seguir trabajando en cambiar ese concepto, pero hay que cambiarlo desde la universidad, yo creo, porque mucho de esto se genera desde la universidad, que en la universidad no hay una materia de testing, sino que el QA está incorporado en una materia, pero no está en la materia. En Estados Unidos pasó lo mismo. Sí, es algo general, ¿no? Pero hay muchos que sabemos que es diferente, que testing. Ella me gustó, QA, me encantó eso, majo.
Estamos todos en la misma, chicos. Horrible, yo la primera vez que la escuché, well, you have to QA, what are you talking about? Fue mortal, QA, digo, no entendía a qué me estaban hablando. De testing QA, bueno, los QAs hacen QA. Sí, es súper común, cada vez más común, es muy difícil escuchar gente que hable de QC, de Quality Control, o testing. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, estos son los principios que todos hemos leído en montones de artículos y en páginas web. Acá hay una mujer que a mí me parte la cabeza, que se llama Alicia Crispin, que aunque les parezca mentira, ¿sí? La tengo en mi Twitter, aunque les parezca, y de vez en cuando le mando alguna porque ella tuitea y me responde. Es increíble, ¿no? Me responde, es increíble. Lo básico, ¿sí? De lo que es el testing ágil, que en donde hay un círculo virtuoso, ¿sí? Se inicia con una planificación, se analiza, se estudia, se trabaja con el requerimiento, se analiza, se diseña, se desarrolla, se testea y sale la nueva liberación. Se evalúa y se sigue así, iterando. Acá es un esquema muy sencillo esto, ¿no? Y repito, todo aquel que quiera dejar un aporte, que quiera discutirlo, acá ya estamos en debate, chicos, chicas. Yo no hablo, estoy cerrando la ventana de mi cuarto, de mi escritorio, estoy frente a unas vías de tren. Tenemos por un lado Agile y tenemos por otro lado lo que es Cascada, Waterfall. Y vemos acá que dentro de la iteración, como se suele denominar, está la codificación sobre la nueva funcionalidad, la corrección de los defectos y el testeo. Y eso es un círculo, ¿sí? Y se lanza la release. Mientras que el testing, como bien figura ahí, en donde comienza a participar en los proyectos en cascada. Y uno que yo vengo de la historia de cascada y hace poco tiempo que estoy con agilismo. Y realmente, de manera personal lo digo, ¿no? Encuentro grandes diferencias. Y también encuentro con que hay proyectos en donde hay un mix entre, hay gerentes de proyectos, gerentes de testing, o la política, en donde mezclan prácticas de agilismo dentro de proyectos en cascada, porque intentan de alguna manera aportar velocidad a ese cascada que no lo tiene si se mantiene en la línea tradicional. Digo esto porque capaz que algunos de ustedes también tienen esa misma experiencia, pero en algunos proyectos en los que he participado encuentro eso, encuentro en que, por ejemplo, en proyectos en cascada, en algunos proyectos se hacían las tradicionales reuniones diarias de avance, las daily huddles, con prácticas ágiles, utilizando Kanban, ¿sí? Utilizando el Lean. Son prácticas, hay detractores y hay gente que los apoya. Hay gente que dice que esto no sirve para nada y hay gente que dice, ¿por qué no hacemos algo distinto? En fin. Por supuesto, por cada iteración se van terminando historias y se van generando releases. Agregando, Gustavo, tiene cierto tiempo que se menciona, claro, CMMI más Scrum como metodología. Sí, acá hay algo que es relativamente nuevo para nosotros, que es el primo hermano del CMMI, que es el TMMI. Yo este año me hice miembro de esta organización y son los estándares símil al CMMI, que es para poder aplicarlos a un área de testing para que pueda evolucionar y madurar desde un estadio determinado de madurez, después con ciertas prácticas, ciertas metodologías, lograr alcanzar el quinto nivel de TMMI, ¿sí? Hay toda una serie de documentos, hay
Hay una planilla Excel que anda por allá, por ahí bollando en internet, yo la tengo también, que sirve para evaluar el grado de madurez de un área de testing con semáforos, con indicadores, y de esa manera poder diagnosticar en qué situación se encuentra el área como para poder trabajar en consecuencia e ir mejorándola. Y también se certifica un área, una persona se certifica un área. Integración continua, esta es una definición de Martin Fowler. Existe también TPI testing. Sí, existe también TPI testing, Process Improvement, pero no es que está perimido, no es que es viejo, pero lo nuevo, lo top, por así decirlo, hoy en día, la vedette, hoy en día, es la TMMI. ¿Sí? O sea, es más, la TMMI ha tomado, bueno, Martin Fowler define de alguna manera la integración continua como la que vemos acá nosotros, una práctica de desarrollo donde cada miembro integra su trabajo con una cierta frecuencia en el día, y de esa manera, al cabo de una cierta cantidad, se obtienen múltiples integraciones. Cada integración se verifica con un build, una automatizada, ¿no? Para poder detectar defectos de integración lo más pronto posible, y así se hace ese pequeño círculo que nosotros veíamos en las slides anteriores. Dentro del concepto de construcción podemos tener estos tres aspectos: integración continua, integrar construcciones mediante automatización, y después, por supuesto, la reconstrucción y volver a ejecutar priorización. Tenemos que tener en cuenta herramientas que necesariamente las vamos a tener que utilizar para este tipo de modelos. ¿Se hacen prácticas manuales? Sí. ¿Se hacen fuertes corridas automatizadas? También, ¿sí? Tenemos las familias de open source y tenemos las licenciadas. Hay muchas más, y cada vez se están construyendo más, se están desarrollando más. Claro, como QTP, que ahora es UFT, porque la versión hace 2 años, 3 años de QTP fue mejorada para que se enfoque y para que mejore los aspectos de pruebas funcionales. Por eso se lanzó al mercado, era cosa de 2 años, 3, si mal no recuerdo, UFT, que mejora en todo y que se integra más al Quality Center, bueno, todo un tema ese, ¿no? Tecnología, ¿sí? Acá también, o sea, muchas herramientas. Exactamente, Jesús, exactamente. Muchas de esas tecnologías van de la mano de la herramienta, ¿sí? A cada proyecto que nos viene tenemos que saber con qué tecnología hay que desarrollarla, y por ende vamos a tener que estar seleccionando la herramienta. Ya está haciendo COBOL parte de la automatización. Sí, hay una herramienta que el otro día me llegó un paper, no me acuerdo de qué empresa, en donde estaban haciendo una demo de una herramienta para automatización de COBOL. Sí, COBOL es un lenguaje viejo, pero que se ha ayornado de tal manera en que sigue con vida, porque COBOL es un lenguaje duro. O sea, la gran mayoría de los bancos en el mundo tienen COBOL, o entidades financieras o entidades de seguros tienen COBOL. O sea, y los viejos coboleros, personas de 40, 50, hasta 60 años, siguen desarrollando y siguen trabajando ahora a distancia. Claro, exactamente. Sí, es un modelo que muchos mainframes utilizan, el COBOL, ¿sí? Te digo esto, Paola, porque estuve trabajando durante muchos años en la industria bancaria, muchos años, ¿sí? Es más, tuve oportunidad de irme a Perú para hacer un relevamiento en una compañía que estaba relacionada con tarjetas justamente para relevar ciertas áreas, ¿no? Si bien ahora estoy en la industria del petróleo, bueno, conozco algo de bancos. Que nos hace rum rum en la cabeza es
¿Quién es el responsable de la automatización dentro de un equipo de testing ágil? ¿Cómo se integran las aplicaciones con integración continua? O sea, parece esto como si fuera una vuelta de rosca, pero es cómo se integran las aplicaciones, cómo se integran con aplicaciones de integración continua, ¿sí? ¿Cuándo comienza el trabajo de automatización? ¿Y cómo se hacen los informes? Sigo tirando conceptos, ideas. Por supuesto, hay que gestionar todo esto. Hay que gestionar. Entonces, ¿cuándo comenzar a ejecutar las pruebas automatizadas? ¿En qué momento? ¿Quién nos baja la bandera? A nosotros como testers, dentro de un equipo ágil. ¿Cómo es el tratamiento de la actualización de los scripts de prueba que hayamos generado? ¿Cómo los gestionamos? ¿Dónde los guardamos? Si utilizamos algún tipo de modelo, ¿cómo hacemos la escritura? ¿Cómo los comentamos? ¿Seguimos una línea uniforme para que cualquiera que venga de afuera pueda rápidamente entender, primero, el alcance del script, y segundo, cómo está compuesto y de qué otra suite depende? ¿Cómo manejamos los scripts de prueba que automatizan para diferentes versiones y de diferentes clientes? O sea, todos sabemos que cuando entramos en esta vorágine de la automatización, estamos generando en paralelo otro proyecto, en donde tiene que haber una persona técnica que no solamente sepa de configurar el framework, sino también sepa de manejar la biblioteca de componentes y la biblioteca de scripts, para que se reutilicen o para que se puedan heredar y modificar, pero fundamentalmente que sepan administrarlo y organizarlo de tal manera que se sepa bien a qué versión corresponde ese script y de qué cliente. Es otro desarrollo. Exactamente, Jesús. Es otro desarrollo que a veces yo discuto con muchas personas que me dicen, no es así. Digo, sí, es así. Está por un lado el proyecto que desarrolla la aplicación o está desarrollando una mejora por una corrección a un defecto detectado, y en paralelo está el proyecto de desarrollo de todo el framework de automatización, que incluso a veces resulta ser mayor que el de desarrollo, porque en el de automatización están los checkpoints, están todos los escenarios que nosotros solemos identificar o imaginarnos que debemos estar cubriendo en los diferentes tipos de test. Y sin embargo hay gente que piensa que no es así, y uno tiene que mostrarlo de una manera tal que se entienda rápidamente, porque si no, si es largo de demostrar, se levanta la persona y se va. Exacto. Claro, ese es otro tema que en algún momento me gustaría debatir con todos ustedes, las estimaciones. Tengo para hablar de eso, pero para ser dulce, como decimos acá en Argentina, tengo para ser dulce, muchachos, lo que es estimación de pruebas manuales y pruebas automatizadas. Exactamente. Ay, cuánto hay que para hablar. Cuánto para hablar ahí. Sí. Los bugs. ¿Cómo se gestionan los bugs? O sea, hay que entender que en toda esta cuestión de proyectos ágil hay otro tratamiento, y reitero, o sea, la posición de comodidad de un tester en proyectos en cascada, acá en el agilismo se corta. Acá en el agilismo uno tiene que ser proactivo, como decía Majo. O sea, hay muchos que piensan que un tester se incorpora en un equipo de proyecto ágil y tiene que hacer todo. Puede ser que sea así. Puede ser que el tester que se incorpora a un equipo pueda levantar un requerimiento, comunicarse con el product owner,
con el usuario, con el cliente, con los stakeholders, con todos, desarrolle, pruebe, configure, puede ser. Como también puede ser que tengo presente en memoria, y me lo han dicho, hay testers que se incorporan a los equipos de proyectos ágiles y los propios desarrolladores le generan el script, y lo que hacen los testers es ejecutar ese script, no lo desarrolla, lo ejecuta, y sobre esa ejecución analiza los resultados para saber si están en coincidencia con el objetivo del requerimiento. Caso contrario, levanta el bug. Entonces, ¿cómo debemos corregir rápidamente los problemas que se detecten a partir de los casos de prueba automatizados? Debemos reconocer y plantear los escenarios de prueba principales. Todos sabemos que hay bugs, hay defectos que refieren a escenarios principales que están en la línea principal de negocio, que hacen a una regla de negocio, y otros defectos que hacen a un escenario alternativo. De todas formas, acá como siempre, o por lo menos lo que yo practico siempre es, vayamos primero por lo más importante que tenga que ver con la regla de negocio. O sea, después, si hay tiempo, probamos los casos alternativos, pero si el principal flujo de la regla de negocio no anda, es lo primero que va a estar probando el usuario final. Por lo menos, así lo tengo la experiencia yo en infinidad de UAT en las cuales he participado como pasivo, como siempre, o que he ayudado al usuario. Pero si no tenemos el escenario principal cubierto bien, exacto, eso hay que definirlo en la estrategia de pruebas, tal cual, ni más ni menos. Por eso es la diferencia con la estimación. Una estimación para una automatización de pruebas es distinto de alguna manera a una estimación para pruebas manuales, porque en lo que refiere a la automatización, uno debe estar seleccionando aquellos escenarios candidatos a ser probados de manera automatizada, a partir de una serie de factores de ponderación que hacen que uno diga, bueno, este es un candidato para automatizarlo, y no el resto. El resto se lo deja de manera secundaria. Pero sí, ciertamente es necesario, como dice Paola, incluirlo en la estrategia de prueba, porque ahí tiene que ver todo lo que son las dependencias. De esa manera vamos a poder analizar cómo corresponde el efecto de trazabilidad, la propagación de los defectos en todo lo que es la aplicación. Hay todo un tema ahí, y después cómo analizamos los problemas, justamente lo que estaba hablando ahora, propagados por las pruebas de regresión y o de aceptación de usuarios, ¿sí? Cómo se propagan, o sea, cuál es el impacto que tiene un defecto. Únicamente lo podríamos llegar a saber si alguien de nuestro equipo ha diseñado un mapeo de casos de uso y casos de prueba, que no muchos lo hacen. Y es una herramienta tan importante que logremos armar un mapping de casos de uso y casos de prueba, porque de esa manera sabemos la relación que hay entre los casos de uso, entre los casos de prueba dentro de un caso de uso, o la relación que hay entre los casos de prueba de un caso de uso con otro caso de uso. Mapa todas las dependencias. ¿Que cuesta trabajo hacerlo? Por supuesto, pero si tenemos dentro del equipo una persona que le gusta trabajar con UML, con esas cuestiones, se lo damos y tenemos como una herramienta importantísima a la hora de negociar una estimación, negociar una planificación. Sí, ya que nos apoya a definir las pruebas de no afectación. Exactamente. Exactamente, Paola. Exactamente. Tal cual. O sea, cuán importante es analizar en las sesiones la prioridad de esos bugs para meterlos o no en el backlog y después atenderlos. Sí, está bueno esto, chicos. Está muy bueno esto. Cada vez me gusta más, Cada vez me gusta más el haberlos encontrado en ese camino. Gracias. ¿Cómo se aprende de ustedes? Pruebas manuales. Bueno,
las preguntas clásicas, ¿no? ¿Cómo gestionar las pruebas manuales y automatizadas? ¿Necesitamos ejecutar pruebas manuales? Ahora que acá Jesús está mandando una cosa, por lo regular buscamos herramientas como TestLink o Mantis, pero no me encontré una para crear matriz de trazabilidad. Para matriz de trazabilidad, hay un software, Jesús, que ahora no me viene a la mente. Estoy viendo quién se incorporó. No se incorporó nadie. Creo que hay un soft para eso, Jesús. A ver, el primero que me viene a la mente es el Quality Center de Hewlett Packard. Exactamente, me ganaste de más. No, te gané, no sé, sí. Los dos lo hicimos juntos al mismo tiempo, Paola, para no quedar mal contigo. El Quality Center te permite analizar el factor trazabilidad, porque el Quality Center te permite, dependiendo de la función que tengas en el manejo, definir desde la release, definís el requirement, definís el test plan, definís el test lab y definís los defects. De esa manera, todo está ligado. Exacto, Paula. Todo está ligado. Con lo cual, cuando se hace la ejecución y se levantan los defectos, uno ya con el Quality Center, si uno va arriba de todo, con queries estándares, o si no, queries que logres armar para poder generar informes, puedes estar teniendo una trazabilidad. O sea, puedes estar reconociendo el impacto que tiene ese defecto en el requerimiento. TestLink también lo tiene, aunque probablemente la visión sea la misma. Sería bueno poder hacer una prueba de eso. Sería bueno hacer una demo, una aproximación. Si alguien de ustedes tiene algo para mostrar eso, sería bueno. En Jira o en TFS también puede tener trazabilidad. Sí, en Jira también. Sí. Sí, habría que ver cómo analizarlo eso con TestLink, Jesús. Bueno, ven, esto que están poniendo Karina, Majo, Paola, Jesús, no saben la materia de relación que tiene el Enterprise Architect. Sí, en el Enterprise uno tiene la posibilidad de armar casos de prueba y hay módulos que permiten hacer la gestión del QA y del QC en Enterprise. Sí, también. Bueno, pero digo, estos temas que estamos ahora lanzando, que cada uno de ustedes lanza, es lo que yo les decía antes. O sea, estamos hasta ahora teorizando, estamos compartiendo experiencias y debatiendo. Nos quedan 45 minutos para finalizar la sesión, pero estamos viendo que muchos de nosotros hemos tenido experiencia con herramientas. ¿Por qué no cada uno de los que ha lanzado esto como modo de ejemplo no puede armar como si fuera una demo para mostrar al resto de qué manera tratar ese tema? ¿Y cómo? Muy sencillo. Esta plataforma permite que yo le dé el control a la otra persona. Entonces, teniendo el control, la otra persona va a poder compartir su escritorio para todos nosotros. Así como yo comparto mi desktop a todos ustedes, yo le cedo el control a la otra persona y la persona hace la demostración. Entonces, dejo esa otra semilla sembrada para que el que quiera lo tome y que arme una especie de demo, que nos explique, que nos muestre, que nos enseñe, ¿sí?, cómo de su experiencia se produce este ejercicio, ¿sí? Se lo dejo como una idea, ¿no?, que sería muy bueno, porque este tema de los encuentros, ahí es donde verdaderamente va a surgir el valor agregado de todo esto, ¿no? Bueno, así voy terminando con esto. No quiero alargarlo mucho. Bueno, en lo que es administración de casos de prueba, que también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Cómo integrar las pruebas manuales a las pruebas automatizadas. Cómo debemos gestionar los casos de prueba. Cómo no duplicar pruebas, ¿no? Cómo informar los casos de prueba. Cómo integrar todo esto con herramientas de automatización en general para todo lo que es el framework del proyecto, con herramientas para poder administrar los defectos, ¿no?
Eh, bueno, paso esto acá. Una pregunta que me hice, ¿sí? Y que les hago, ¿sí? ¿Es cierto que el ágil es mejor para pequeños proyectos y que el modelo tradicional es para grandes proyectos donde los requerimientos no cambian? Es cierto que en el modelo ágil, hay un mayor y mejor contacto con el cliente, cosa que no ocurre tanto con los proyectos tradicionales. Eh, es cierto que requiere más experiencia y capacitación para el tester y no es tan así para los casos tradicionales. Es una nueva experiencia. Yo creo que es una nueva experiencia el agilismo. Eh, ¿Quién se ha incorporado? No. Bien, sigo. Este es el famoso cuadrante, ¿sí? En donde tenemos cuatro áreas, ¿sí? En donde se identifica claramente todo lo que significa la automatización, las herramientas, los aspectos manuales y un merge entre automatismo y manual. Ahí a modo muy breve, ¿no? Muy rápido, en el cuadrante 1 nos encontramos con las pruebas unitarias y de componentes. Estas habría que intentar automatizarlas. Cuanto más se pueda, mejor. Para poder tener un control sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Y por eso, como decía antes Juan Carlos, si mal no recuerdo, trabajar con el efecto TDD. ¿Alguien quiere hablar? No, ok. Recuerden que no quiero hacer tanto monólogo, por favor. Después, una situación posible es encontrar que el programador genera la prueba unitaria automática y el tester la mantenga, ¿sí? Haciendo chequeos periódicos. Esta es una situación que en muchos lados se suele dar. Como les decía yo antes, el desarrollador genera el script y después el tester la ejecuta y la va manteniendo. Cuadrante 2, encontrar las pruebas que aún no siendo unitarias, prueban el sistema a un nivel más técnico y las pruebas que puede realizar un usuario final. Eso va a ser la instancia del UAT, ¿sí? Gran parte de estas son automatizadas también. Y acá es donde comienza a intervenir y a participar mucho aquel tester que tenga ya conocimientos en programación y que aparte permiten la gestión de la automatización. El cuadrante 3 reúne las pruebas que tienen que ver con la parte manual, ¿sí? con pruebas manuales. Y uno acá se enfoca en el core del negocio, en el corazón, en las reglas del negocio más importantes, ¿sí? Siempre con el ojo crítico, ¿sí? A diferencia de los anteriores cuadrantes en donde no pasa tan así. El último cuadrante tiene que ver con todas las pruebas que están relacionadas con el rendimiento y con todos los que terminan en ITI, ¿sí? Usabilidad, seguridad, estabilidad, mantenibilidad y demás. Ok, bueno, esto lo voy a pasar, después esto se lo voy a compartir. El concepto de mini cascada es que hay muchos que tienen la idea de que dentro de una iteración ya es una especie de mini cascada, en donde se toma el requerimiento, se lo trabaja, se lo codifica, se resuelven los defectos, se lo testea y se vuelve a generar otra pequeña mini cascada para seguir con la iteración. Nada, son enfoques, ¿no? Esto lo paso. Acá, la cooperación entre probador y desarrollador. Estoy avanzando rápidamente para dejar la última media hora para que hable el que quiera y sobre todo esto, y ya enfocarnos a cómo vamos a hacer nuestra próxima reunión y cómo nos vamos a estar manejando en el intermedio de los días, ¿no? En un proyecto ágil, un equipo por proyecto. Hay una estrecha comunicación con los desarrolladores. Hay un mismo objetivo. Juntos analizan los requerimientos y la planificación. Y hay un trabajo en paralelo con los desarrolladores. Mientras que en un tradicional, los equipos son distintos. La comunicación muchas veces se da con herramientas de gestión de proyectos o gestión de defectos, donde levantan los defectos y lo comunican por correos electrónicos o por la herramienta. Los objetivos son distintos.
no hay tanta participación e implicancia en el levantamiento, toma y tratamiento y análisis de requerimientos y menos de la planificación. Y hay un tiempo entre que se codifica, que se inicia la codificación, finaliza con las pruebas. Por último, para ir cerrando, las preocupaciones de todo tester que esté por enfrentar un proyecto ágil o que le digan mañana vas a entrar a trabajar en un proyecto ágil. ¡Epa! Entonces, la administración de mis tareas, ¿me las va a controlar un desarrollador? ¿Quién me va a controlar? ¿Por parte de quién va a hacer las tareas? ¿Voy a perder mi identidad como tester? Voy a tener que auto-organizarme, autogestionarme. O sea, tengo que hacer una autogestión. O sea, no hay una definición de tareas como se definen en cascada. Creo que no cuento con una formación ágil. No estoy preparado para desempeñarme con esta velocidad que se imprime a veces. No sé si estoy de todo a tono con habilidades blandas, que me va a exigir este tipo de modelo en donde no hay que escribir tanto, o si hay que escribir no es tanto como en cascada. ¿Cuál va a ser mi posición en el proyecto? ¿Qué voy a hacer? ¿Teste, desarrollador? ¿Voy a analizar? ¿Qué voy a hacer? ¿Tendré que contar con habilidades de desarrollo? ¿Tendré que conocer algún lenguaje? Muchos me han dicho que no hay agilismo sino automatización. Entonces tengo que aprender a automatizar. También me han dicho que la calidad no se controla. Lo que se hace es probar rápidamente, desarrollar rápidamente y armamos la release, se deploya y ya está. No voy a poder intercambiar información con otros testers de otros proyectos. ¿Cómo poder desarrollar mi carrera como desarrollador si también soy tester? Exacto, Jesús. Exacto. Bueno, me gustó esta imagen, no sé ustedes. Bueno, dejo abierto para que discutan. El que discuta, el que tome la palabra ahora, le pido que por favor abra su cámara y podamos verlo. A ver si el canal se lo banca también, ¿no? Pero a manera de juego también. O sea, me quedo callado. No lo más, ¿eh? Media hora sin hablar más. El espacio de ustedes, chicos. ¿Quién quiere hablar? Hola, hola. Hola. No te voy a compartir mi cámara porque recién me voy levantando. Solo quiero compartir un poco, bueno, ya muy interesante todo. Realmente también has contestado algunas de las preguntas que yo tenía por ahí reservadas para hacerlas en algún momento y gracias. Te comentaba y te enviaba correos, te decía que hace una semana realmente, recibimos una capacitación de uno de mis compañeros referente a proyectos ágiles. Y pues estaba viendo de qué forma lo metía acá en algún punto, pero solo voy a decir un par de cosas que pues van orientadas también a la parte de testing y un poquito a la parte de roles. Pues hicimos un pequeño taller donde aplicamos todas las áreas de Scrum y pues surgieron algunas dudas ya en el equipo, ya la forma de implementarlo y prácticamente era una de las que tú contestabas en el último slide. Por ejemplo, hablábamos acerca de en qué momento el tester empieza a sacar los casos de prueba, en qué momento el tester se empieza a meter dentro del equipo, porque es parte del equipo, en qué momento empieza a actuar como tal. Entonces,
Por ejemplo, ¿quién tiene que sacar el documento de especificaciones si lo que se dice que se utiliza es las historias de usuario, por ejemplo, en Scrum? Entonces, ¿en qué momento y quién es el que saca estas historias? Eso todavía queda pendiente, ¿verdad? Entonces, porque todavía no lo hemos logrado como definir quién hace qué, quién hace las pruebas incluso, ¿verdad? Entonces son muchas, de lo que tú mencionabas, lo último prácticamente has cubierto estas preguntas que yo tenía también. Todavía no tengo la respuesta. Pero ahí vamos, aprendiendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente de la experiencia que podemos tener es que es totalmente diferente, lógicamente, en un proyecto en cascada que un proyecto ágil. Y los miedos son digamos, miedos o temores en cuanto a la implementación, al desconocimiento, pues son muchos. Lo que pienso que se puede ir es, como tú antes me lo mencionabas también, y seguir haciéndolo pausado, ¿verdad? Por partes, por equipos. Nosotros tratamos de cubrir todas las áreas, pero vemos que todavía no es posible cubrirnos todos. Aparte, tenía otra pregunta y eso sí lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿podría una sola persona combinar una serie de roles en el mismo proyecto, en el mismo equipo? O sea, esas son preguntas que yo tengo también por ahí. Pero fue interesante, así que si alguien me las puede contestar, pues sería más que genial. Gracias. ¿Quién desea hablar, chicos? ¿Ustedes? Hola, Gustavo. Sí, Jesús. Sí, yo le podría decir que sí podría combinar los diferentes roles. Nada más que lo que se necesita son más skills, ¿sí? Para poder abarcarlos y desarrollar la habilidad también, ¿no? Porque no es nada más de decir los voy a agarrar. Tiene que tener esa chispa, ¿no? Como para poder hacer análisis, diseño, programación, pruebas, y sí se puede. Nada más que necesita las habilidades. Sí, estoy de acuerdo con vos. Ok. En el Yo me caso, quedo por que- ejemplo, Sí, en el caso, por ejemplo, que comentábamos ahorita, y que yo escribía, mucho de lo que tenemos por lo regular problemas son en la resistencia al cambio, ¿no? A cosas nuevas. Tenemos una tradición en trabajar, por ejemplo, en cascada durante mucho tiempo, donde siempre estábamos divididos con un rol en específico. ¿Por qué? Porque así igual desde la escuela nos lo explicaban, ¿no? Análisis, diseño, programación, pruebas nomás, no recuerdo. Eso es nuevo. no lo vi. Sí, pero tradicionalmente ha sido eso. Entonces, cuando empezamos ya con nuevas tecnologías, porque antes era nada más programación, por decir así, lo único que había de herramientas, pues poco después empezaron a salir herramientas de gestión para lo que es análisis, y no mucho tiene, según yo, empezaron a salir herramientas para testing, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen ya las necesidades de poco a poco ir cambiando nuestra forma de pensar. En un inicio, pues nada más hacíamos pruebas manuales. Ahorita, por ejemplo, la tecnología ya nos ha alcanzado y también las exigencias en el sentido de que ya tenemos que hacer pruebas más rápido. Ahí es donde surgió la automatización de las pruebas manuales. Pero si bien ahora con el entorno web que tenemos, con la cantidad de posibles clientes que visitan nuestros sitios, pues ya además de la automatización de pruebas funcionales, ya llegan las herramientas de pruebas de performance, de no funcionales. Entonces ahí es donde ya entra otro tipo de perfil también igual, ¿sí? Entonces el cambio es muy importante adaptarnos, porque si no nos adaptamos quedamos fuera. Correcto. Exactamente, quedamos fuera del mercado. O sea, tampoco Jesús
podemos hacer todo, o sea, no conozco a nadie que haga todo, ¿no? Pero conozco a varios que sí conocen un poco de cada cosa y tienen la posibilidad de integración, tienen la posibilidad de conceptualizar todo y de acuerdo a la experiencia que han adquirido y siguen adquiriendo a lo largo de diferentes proyectos y demás, cuando se les presenta una problemática en particular, pueden llegar a discernir cuáles son los posibles caminos que se deberían estar tomando a efectos de dar una solución, ¿sí? Pero no conozco a nadie que conozca todo, ¿sí? No conozco a nadie. Hoy por hoy todavía, ¿no? Karina, ¿querías hablar en algún momento o me pareció? Te vi que destildabas el micrófono. Hola. ¿Ahora me pueden escuchar? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Tuve que reiniciar y volver a acceder. No, justo he vuelto a acceder, pero bueno, me presento ya que había comenzado, me uní un poco más tarde, entonces no quería interrumpir. Brevemente les cuento, bueno, yo soy de Mendoza, trabajo en una empresa de Software Factory, que básicamente trabaja para empresas generalmente de Estados Unidos y algunas de Europa. Hace ya como 4 años estamos trabajando con proyectos ágiles. Y bueno, sí, un poco menos, perdón, 3 años. Ha sido sí toda una experiencia. Como recién mencionaban, yo también estudié con el modelo en cascada, así que fue todo un cambio el de empezar a trabajar con el proyecto ágil. Me parece que es mucho mejor, da mejor resultado con los desarrolladores. De a poco, ¿no? Es todo un cambio, porque ellos también ha pasado que al principio veían, ¿qué hace QA? El tester viene a molestar, que me viene el último, que me empieza a perder tiempo. Pero bueno, de a poco ha ido, creo que la parte ágil también ha ayudado bastante, que nos van incluyendo mejor, saben que cuando terminan tienen que pasar y avisarnos rápidamente a la gente que está en QA, que se prueba, que bueno, obviamente los errores y trabajarlo, pero bueno, el eso de también ir viendo los cambios y poder sacar hacer las demos al cliente, o bueno, ahora en móviles que estoy trabajando, que salen las aplicaciones más rápidas al store, creo que bueno, es un gran avance. Así que bueno, por ahora nada más, una breve introducción, y creo que después sí tenemos mucho ahí para hablar después en temas aparte, tal vez los que son bugs y la parte de herramientas para mejorar en la parte de testeo funcional y automatizado. Y lo que comparto un poco, que lo que, como habían comentado anteriormente, yo creo que la parte automatizada es importante, pero sin descartar el testing funcional, y creo que son 2 perfiles totalmente distintos. Bueno, por el momento, nada más. El testing, perdón, Karina, el testing funcional manual. Claro, yo creo que tenemos, claro, las dos en el área, deberíamos tener como los 2 perfiles. Si queremos automatizar, generalmente el QA que quiere el QA que hace testing manual no tiene el perfil, en la mayoría de los casos, ¿no? No tiene el perfil 100% para crear todo el framework de automatización. No sé si para crear el framework de automatización. Y la persona que le guste todo la parte más de código, crear el framework y todo, no digo que no pueda hacer el testing manual. Le gusta, pero se aburre, entonces al poco tiempo, al menos de los casos que me ha pasado a mí, con los chicos por ahí al poco tiempo se quieren cambiar de proyectos, o no sé, o se quieren cambiar de desarrollo. Es un tema ahí en cuestión de roles como, no sé, para mí complicado. Sí. Ok, gracias Karina, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos. No, Juan Carlos, tu palabra. Puedes saludar, Juan Carlos, Todo tuyo. Hola, ok. ¿Me escuchan todos entonces? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy a contarles una experiencia que viví hace algunos meses aplicando Scrum e incluyendo 2 probadores de software en el proceso.
De pronto, a partir de esa experiencia, podemos responder algunas de las preguntas que surgieron. Efectivamente, tuvimos también muchas inquietudes. Lo que voy a contar no es una aplicación pura de Scrum, pero sí incluye varias prácticas relativas a estos marcos metodológicos. Iniciamos con una cosa llamada Visual Story Mapping, y desde allí empezamos a entender cuáles eran los procesos de negocio que iban a ser impactados por la solución, y los fuimos descomponiendo hasta llegar a las funciones o necesidades que tenían los usuarios sobre estas particularidades de su negocio. Y la participación de los testers allí fue empezar los casos de pruebas de aceptación que el dueño de esa solución iba a poder aplicar en el momento en que esas funcionalidades hicieran parte de la iteración que íbamos a realizar en un momento determinado. Para hacer el Visual Story Mapping, trabajamos en una herramienta colaborativa llamada Mura.ly. Mura.ly. Escribo aquí Mura.ly. La pueden encontrar pues en internet, es web, y fuimos construyendo el Visual Story Mapping en esta herramienta. Posteriormente, también los testers participamos con el Product Owner en la elaboración del backlog de producto e incluso en su priorización, y nuestra participación fue realizar preguntas que después derivaban en algunos casos de prueba. Allí íbamos a aplicar pruebas manuales, no había decisión de automatizar nada de esto. Estos casos de prueba, pues allí era un proceso de pensamiento basado en un mapa mental. Construimos un mapa mental y de acuerdo a las funcionalidades o grupos de elementos del backlog íbamos categorizando estas funcionalidades y derivando algunas ideas de prueba, planteando algunas técnicas que podrían ser usadas dada esa funcionalidad y algunas necesidades de datos y de ambientes de prueba que íbamos a requerir para que después esto fuera incluido en el backlog del sprint. Bueno, finalmente, luego pasamos al sprint y estuvimos en la reunión con el equipo de desarrollo. Tal como dice el Scrum, todos somos desarrolladores, pero tenemos roles especializados. No quiere decir que por ser parte del equipo de desarrollo somos desarrolladores. Hacemos parte del equipo de desarrollo, pero mantenemos nuestro rol de probadores de software. Entonces, en el sprint, lo que hacemos es seleccionar, de acuerdo a las prioridades del Product Owner, qué es lo que debe entrar en cada iteración. Y el concepto de hecho o de producto hecho, de producto terminado por cada iteración, incluye que esté probado. Y las pruebas que hacemos son el detalle del paso a paso, por ejemplo, más detalles en precondiciones o algunas herramientas adicionales que vamos a tener para el ambiente, deben estar siendo parte de las líneas que escribimos en el backlog. Luego, pues se inicia la iteración en la que ellos van haciendo su software y nosotros estamos allí obteniendo de ellos esos desarrollos y probando, ejecutando esos casos de prueba que se nos habían ocurrido y que hacen parte de las diferentes líneas del backlog. Participamos también de la reunión del feedback del backlog, donde hacemos un análisis de la inyección de defectos para recomendarles, pues decimos, este defecto se inyectó desde que hicimos el Visual Story Mapping, este defecto se inyectó desde que planteamos el sprint del backlog, o este defecto se inyectó en diseño, y eso le ayuda a ellos a que en la siguiente iteración se ajusten esas actividades de desarrollo para que el producto tenga menos reprocesos. Es un poco pues el resumen de una aplicación de testers en un marco metodológico basado en prácticas ágiles. Es todo y muchas gracias. Excelente. Juan Carlos, realmente concreto, preciso, conciso y claro. Es lo que siempre busco. Yo mismo trato de aplicarlo muchas veces, a veces lo consigo, otras veces no. Y también con los chicos, sí, es muy difícil. Y eso es parte de lo que antes yo comentaba de habilidades blandas, la parte comunicacional. No todos, porque lamentablemente no todos,
tienen la capacidad, la habilidad de transmitir lo que piensan de una manera clara, concreta, precisa, y se van por las ramas, a veces como decimos acá en Argentina, y no logran expresar qué es lo que quieren decir. Y recién, después de hablar 10 minutos, 15, llegan al punto. Y eso a uno lo vuelve loco. Pero bueno, parte de lo que hay que estar adquiriendo, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que sigo diciendo, qué bueno este espacio. Qué bueno. Bueno. Todos de acuerdo. Faltan 10 minutos, chicos. ¿Alguna mujer, aparte de Karina, que quiera hacer algún comentario? ¿No? A ver. Pregunto yo entonces. ¿Majo? Ahí estaba sacando el mute, perdón. Que estoy como el pulpo manotas, haciendo 1000 cosas a la vez, mientras escucho. Ya te vas de viaje, Majo, ya te vas. No, la verdad que iba escuchando a todos y digo, qué bueno que se pueda generar este espacio y compartir todas estas experiencias. Y algo que preguntaba uno de los chicos, ¿no? Como que recién están empezando a ver y a enterarse a ver qué es esto de Agile y que tienen 1000 preguntas y ahora qué hacemos, cómo hacemos y por dónde arrancamos. Digo, algo como experiencia, ¿no? Y un poco también uno de los chicos lo comentaba. No pretendan empezar desde el día 0 con todo perfecto y no piensen que desde el día 0 o el día 1 van a tener que cambiar todos sus skills y de pronto ser excelentes programadores y hacer un montón de cosas, porque la realidad es que eso no va a suceder y no hay que frustrarse porque eso no va a suceder. Me parece que está bueno ir encontrando, como decía antes, ¿no? Esa diversidad de skills que tiene el equipo. Saber que las pruebas manuales van a seguir siendo necesarias, que no se empiece a automatizar desde el primer día porque es imposible. También, ¿no? El tema de cuándo empezamos a automatizar no es inmediato. Va a pasar un tiempo, tenemos que tener un producto, tenemos que ya conocer qué es lo que tenemos, o sea, sobre qué estamos desarrollando. Alguien mencionó que, bueno, podemos ejecutar pruebas automatizadas, pero ¿quién va a armar el framework? ¿Cómo lo vamos a armar? A veces vamos a requerir de la ayuda de un desarrollador o vamos a tener a alguien que se especialice en automatizaciones. Entonces, lo que hablábamos antes, vamos a empezar a tener especializaciones. Eso es inevitable. Y coincido con lo que vos decías, Gustavo, de que sí, yo tampoco conozco a nadie que sepa todo y que sepa un montón de cosas. Conocí gente muy capaz realmente, que sabía mucho de desarrollo, mucho de testing, hacía pruebas de performance, pero digo, siempre hay algo más para aprender. Yo soy de las que venía haciendo pruebas manuales, funcionales, y seguí en eso. Nunca me gustó desarrollar, y a esta altura de la vida no me voy a poner a desarrollar, realmente no me interesa desarrollar. Entiendo, y ahí también estoy de acuerdo con lo que decías vos. Creo que lo importante es entender los conceptos, saber para qué se automatiza, cuándo, cómo, las pruebas de performance, para qué, en qué momento, los distintos modelos que uno tiene para ir implementando estas cosas. No sé, por ejemplo, performance es un tema lindo después para poder charlarlo. ¿Qué esquema va a tomar el equipo respecto a performance? ¿Vamos a tener una posición reactiva? O sea, cuando explote y los usuarios no se puedan conectar y cuando sea todo muy lento, ¿vamos a tratar de arreglarlo? ¿Vamos a ser preventivos? Digo, hay un montón de estrategias y metodologías, y creo que ahí es donde está bueno que todos entendamos de qué se trata cada una de esas cosas. No quiere decir que lo vamos a tener que hacer. Sí, tenemos que saber proponerlo, tenemos que saber entender en qué momento es necesario aplicar cada cosa. Entonces creo que justamente estos encuentros, y a medida que vayamos compartiendo más experiencias, también vamos a ir descubriendo y dándonos cuenta de la diversidad de cosas que se pueden hacer y de la diversidad de maneras en las que podemos implementar todo. Después, algo que me parece que también está bueno recalcar es el tema de la participación de la gente de testing en todas las ceremonias Agile.
muchas veces seguimos trabajando en el modo cascada, seguimos esperando que alguien nos diga, el deploy está hecho, miramos las historias, escribimos nuestros casos de prueba, como que nos aislamos, ¿no? Ah, esta es la historia, ¿está lista? Bueno, entonces escribo mis casos de prueba, armo mi set, mis datos y todo, y después, ¿cuándo lo tenés deployado? Bueno, hago mis pruebas y lo único que digamos, la única interacción que tengo es cuando reporté los bugs. Reporto los bugs y ahí sí me preocupo, che, quién nos corrige y demás. Pero en Agile eso no puede pasar más. O sea, ese sí es un gran cambio de mentalidad que uno tiene que tener cuando empieza. Hay que moverse. Hay que moverse. Va a haber reuniones de planificación, de preplanificación, de definiciones, y uno tiene que estar ahí. Muchas veces los desarrolladores dicen, no, reuniones solo de desarrollo, vamos a hablar cosas técnicas, no, bueno, no importa, yo quiero estar, necesito participar, porque seguramente en medio de esas cosas técnicas van a hablar de implementación de algo y el alcance funcional, el impacto de cada una de esas cosas, cómo lo van a implementar, y bueno, desde el punto de vista de calidad, nosotros tenemos un montón de conocimiento de los productos. Entonces podemos dar una visión y un aporte importante en cuanto a qué se implementa y cómo se implementa. Y esa es una gran manera también de detectar bugs tempranamente. Porque ya sabemos que si van a modificar algo, vamos a hacer un refactor, ¿no? Típica palabrita de desarrollo. Vamos a modificar unas cositas. Bueno, ¿y qué es lo que vas a modificar? ¿Qué impacto tiene todo este cambio? Y si nosotros participamos de esa reunión, vamos a poder anticiparnos a los posibles problemas que puede haber en ese cambio. Y así con todo, hablar con el Product Owner, participar de las Scrum Meetings, no solamente, bueno, yo hice esto, voy a hacer tal cosa, también preguntar, estamos trabados con algo, enterarnos y realmente preocuparnos por lo que el desarrollo está haciendo, preguntar cuándo vamos a tener un deploy. Después en las planning, yo creo que sigo insistiendo en eso con mis equipos, cuesta muchísimo que la gente de testing participe en las planning. Parece que la planning es un diálogo entre el product owner y el desarrollador, ¿no? El product, yo quiero esta historia. El desarrollador dice, sí, la puedo hacer, ok, listo. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, algunos hacen el poker planning y tiran los story points y demás, pero cuesta mucho que testing se involucre. Y creo que es el único momento en el que realmente tenemos que involucrarnos, porque somos parte fundamental de entender qué es lo que se va a incorporar en un sprint, cómo lo vamos a testear, qué impacto tiene cada una de esas cosas, qué tiempo necesitamos del lado de testing, porque muchas veces no queda estimado el tiempo de testing dentro de esas planificaciones. Y es fundamental. Entonces, creo que ese es un gran cambio que hay que hacer cuando uno transiciona de este modelo más tradicional, donde uno está en su compartimiento, tranquilito, haciendo sus cositas y eventualmente se comunica con las otras áreas, a lo que es Agile, ¿no? Donde deberíamos estar involucrados en todas las fases, en todas las etapas, y como decíamos antes, no tenemos que saber todo, pero sí tenemos que involucrarnos, sí tenemos que ir entendiendo de qué se trata y qué es lo que hacen, para poder dar esta visión de calidad e involucrar al resto en calidad también, ¿no? O sea, ese es otro concepto que me parece que está bueno también rescatar. En Agile, la calidad no depende de una persona que hace el testing. La calidad es compromiso y responsabilidad de todo el equipo. Por eso se hacen pruebas en distintos niveles, por eso se incorpora unit test, por eso se hace continuous integration y uno va haciendo estas pruebas de integración a nivel componente, se implementa automation, implementa pruebas manuales, performance. Digo, la calidad ya no es responsabilidad solo del último eslabón de la cadena que hace sus pruebas y dar los resultados. Acá es todo el equipo comprometido con la calidad, desde el product owner, que debería ser incluso el primero en darnos un input respecto a qué áreas del producto son las más críticas como para priorizar las automatizaciones, por ejemplo. Entonces, digo, ahí hay un montón de cosas que están todas centradas en esto que decías vos, Gustavo, al final, ¿no? Todo ese tema de la comunicación. Es vital la comunicación. Más que a lo mejor saber programar en un lenguaje o en otro, el aprender a comunicarnos y dialogar con todos estos actores del equipo me parece que es vital. Estoy con vos, Majo. Estoy con vos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, chicos,
Jesús, querías comentar algo. Sí, en varias partes he leído y también he escuchado. Ponete la cámara, Jesús, a ver si alguien me acompaña con la cámara, sí, por favor. Ándale, pues. Sí, valiente. Ándale. Ahí Yo va. prometo poner la cámara otro día. Hoy tengo un despiole acá en mi casa. Ahí estoy. Mira, he escuchado mucho la parte de la automatización en lo que es el entorno Agile. La duda que tengo es cómo, porque al momento que se crean los scripts, nos tardamos hasta el doble de tiempo, ¿no? Entonces, o un poco más. Entonces, la automatización es rápida, pero cuando ya están hechos los scripts. En estos casos, no sé si la parte ágil con la automatización se refiera a cuando ya están hechos los scripts. No sé si es así. ¿Vos Vasco? No sé si alguien quiere hablar. ¿Karina o Majo? O... Yo me desmuteé. O sea, uno dice automatizar justamente en lo que te va a pasar en Agile, por lo general, es que vos tenés un sprint de 2 semanas, o 3, no, por lo general son 2 semanas. Son sprints muy cortitos donde hay muchas cosas para hacer. Entonces, la parte de la automatización, ¿dónde va a ser importante y en qué va a aportar? En poder hacer las regresiones, por ejemplo, que ya no te da el tiempo de hacer una regresión, además de testear todas las historias y hacer todas las pruebas funcionales que siguen siendo necesarias. Entonces, ahí es donde se empieza a complementar esta parte del testing manual, donde tenés a alguien que ya va haciendo esas pruebas en forma manual, va identificando escenarios que se pueden automatizar, y la parte automatizada lo que va a hacer es realizar las regresiones, realizar un smoke test, cada vez que tengas un deploy, antes de ponerte a hacer las pruebas manuales, directamente se ejecutan casos de pruebas ya automatizados que te garantizan que no se rompió nada y que podés arrancar. Después otras cosas que se pueden hacer con la parte automatizada, dependiendo del tipo de productos también, es tener automatizado el acceptance criteria mínimo de la user story. Es como tener el camino feliz automatizado dentro del sprint. Entonces también te entregan una historia, lo primero que se ejecuta son esos casos y uno ya sabe que por lo menos lo básico está cubierto. Y después hace las pruebas más profundas con más validaciones y toda la magia que hacemos en testing con el resto de las pruebas. Entonces, automation por eso también nunca va a estar desde el día 1 implementado. Tiene que pasar un tiempo, tenemos que identificar áreas, tenemos que tener un producto y empezar a construir. Automation va a empezar a dar frutos quizás a la mitad, si tenemos un proyecto de 4 sprints y salimos a producir, y a lo mejor con suerte en el tercer sprint vas a empezar a tener regresiones y te va a servir en el cuarto. Y a medida que sigas creciendo y sigas evolucionando en el producto, es donde realmente tiene fuerza. Por eso muchas veces se dice, si tengo un proyecto muy cortito, una cosa muy simple que sale en pocos meses, y no tiene sentido automatizar, porque justamente el esfuerzo de automatizar es muy grande, ¿no? Porque lleva tiempo, hay que programar, alguien dijo por ahí, es un proyecto de desarrollo en sí mismo. Los requerimientos son los casos de prueba, es el mismo producto, hay que programar, hay que asegurarse que lo que estamos programando sirve, que realmente encuentra bugs y demás. Y aparte de eso es otro tema, Automation no sirve para encontrar bugs, Automation nos sirve para asegurarnos que no se rompió nada, ¿sí? Los bugs los vamos a encontrar mientras automatizamos, mientras hacemos las pruebas manuales. Sí nos va a servir Automation cuando hago una regresión de que todo sigue funcionando, que cuando incorporé algo nuevo no se rompió nada. Pero el caso automatizado per se no te va a servir para encontrar bugs, por ejemplo. Esos son los grandes mitos que está bueno discutirlos en los equipos y entender que no puedo eliminar la parte manual y solamente automatizar. De hecho, mientras se creen los scripts, alguien va a estar haciendo una prueba manual. Y ahí van a aparecer los bugs mientras se construyen los scripts. Pero bueno, digo, no sé si te ayudó un poco lo que te conté, pero digo, son distintos puntos de vista y distintas cosas que uno puede tener en cuenta para entender, bueno, en qué momento Automation dentro de Agile me sirve y me da valor. Sí, muchas gracias, Majo. O sea, sí entiendo la parte de las pruebas de regresión, y que sí nos ayuda, ¿no? La duda que tengo es porque entiendo yo que en los entornos ágiles, pues como dices, son sprints muy cortos. Entonces,
los requerimientos pueden también cambiar, o sea, posiblemente no son muy estables. Entonces, al no ser estables, la automatización que ya hayas hecho cambia. Entonces, tienes que volver posiblemente a rehacer el script completo. Entonces, esa es más que nada mi duda, ¿no? Cómo trabajarlo realmente, porque yo sé que la automatización nos puede llevar el doble de tiempo que una prueba manual. Puede ser que termine de hacer la prueba manual y yo todavía me quede el 50% de tiempo todavía para desarrollar mi script. Para cuando yo termine a lo mejor desarrollar mi script ya tengo un segundo sprint posiblemente, entonces no me da, creo yo, el tiempo suficiente. No he trabajado con Agile y automatización. Sí, Gustavo. Acá lo que tenés que tener en cuenta, Jesús, es que, y corríjame alguien del grupo, ¿no? Igualmente ya son las 12, ya deberíamos estar cortando, pero te respondo, Jesús. Por lo menos respondo bajo mi experiencia. De esa manera vas a poder trabajar sobre suelo firme, sobre terreno medianamente firme. Si te están pidiendo que automatices sobre un esquema que con muchísima frecuencia va cambiando, se va a tornar bastante complicado armar los scripts, porque como tú dices recién bien, hoy armaste un script y mañana lo tenés que armar. Posiblemente de toda la secuencia tengas que tocar, no sé, 4 líneas o más. Y esa modificación te lleva tiempo, probar la parte. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que yo te daría? Trabajemos sobre una aplicación de medianamente estable a estable, en donde se hayan podido ejecutar antes pruebas manuales, en donde se puedan reconocer e identificar claramente cuáles son los flujos principales y alternativos, como para comenzar a armar nuestra estrategia de prueba, para armar la cobertura, para poder estimar. Y sí, al principio la construcción de un script puede llegar a consumirte tal vez un poco más de tiempo que el manual, pero después ya tienes el script armado. Si estamos trabajando sobre una aplicación de medianamente estable, como decía Majo recién y como antes hablábamos, cuando tengas que hacer regresión, sale rápido eso. Y ahí está todo la ganancia en el tiempo que en su momento vos consumiste. No sé si con eso logro responder un poco tu pregunta, Jesús. No, sí, claro, Gustavo, muchas gracias. Te digo, en la regresión sí me queda claro que cuando ya se le script reducimos el tiempo hasta un 70%, no posiblemente, o hasta más. La duda porque en el entorno ágil, a lo que sé, pues ahí los requerimientos pueden que no sean muy estables. Es lo mismo del ágil, de que pueden llegar a cambiar en un momento u otro y a desarrollarse, no llevan un control tan marcado como en el de cascada, ¿no? Pero sí, o sea, la parte de automatizar sobre sistemas ya con requerimientos más estables, sí, es correcto. Bueno, a ver, chicos, chicos, ya son las 12:05 del mediodía acá en Argentina. La sesión estaba planificada para que finalice a esta hora. Primero y principal, les agradezco que estén acá. Punto 1. Les agradezco a todos los que tienen sus compromisos, como Majo, que dentro de un par de horas ya viaja al exterior, a las chicas y chicos que están en otros lados, como Ser Jesús, Paola, Rosalba, Juan Carlos, y al resto, o sea, José y demás, en donde hay una diferencia horaria importante y se han levantado temprano, ¿sí? Les agradezco un montón, ¿sí? Entonces, yo les propongo algo. Voy a organizar las próximas fechas, ya para el mes que viene, ¿sí? Les voy a mandar por correo cuáles pueden ser las fechas probables, sí, pero siempre manteniendo esta forma, o sea, 2 veces por mes, creo que es suficiente, ¿no? Y en el medio podemos ir intercambiando correo, ¿sí? Para ir avanzando, ¿sí? Pero, es más, yo le voy a tirar un par de ideas para ver qué abordamos
para el próximo encuentro, pero yo me estiraría para el lado de, por ejemplo, una primera hora, debatir y discutir estos temas que tienen que ver con la parte de práctica, ¿sí? E intentemos pensar si alguien de ustedes puede llegar a demostrar algo con herramientas, para que comencemos a tener una experiencia y una exploración sobre herramientas, que no hay que dejarla de lado. ¿Les parece bien esto así? Sí, Perfecto, perfectamente. Ujú. perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, les pido que me manden un correo, cada uno de ustedes después cuando ustedes quieran, ¿no? ¿Con qué temas ustedes entienden que les interesaría abordar, pero a nivel de práctica concreta, ¿no? Como decía Majo atrás, o como decía Juan Carlos, una práctica concreta, para que vayamos entendiendo cómo, a través de un ejemplo, como citó Juan Carlos antes, nosotros podemos estar interviniendo, participando, ¿sí? Eso después encontraremos en algún lado la teoría, pero lo importante es debatir esto, lo real, lo práctico, y pensemos en que si alguien puede estar haciendo una demostración con alguna herramienta, ¿sí? Entonces les pido que después me manden un correo en donde me hagan este tema de comentarios. Les voy a armar algo para que tengamos un registro de todo esto, ¿sí? Así que, bueno, nada más, chicos, chicas, me tengo que retirar, les dejo saludos. Chao, Marcelo, que sigas bien. Claro, puedo implementar un proyecto ágil entre todos. Sí, también. Pensá, José, de qué manera y lo trabajamos. O sea, podemos estar utilizando este espacio para poder implementar eso. Sí, sí, tranquilamente, José. Pensá cómo, pensá qué, cómo y cuándo, y después lo podemos trabajar. Bueno, chicos, les mando un beso muy grande, chicas, un abrazo muy fuerte, muchachos, gracias, y después les mando la liga para que puedan entrar a esta grabación. ¿Sí? Que sigan bien, y nuevamente muchas gracias, muchas, pero muchas gracias. Que sigan bien.